Bienvenidos, bienvenidas a Cine con Atenea, el programa, el podcast, la misión de cine en directo que realiza la editorial Libros con Atenea cada miércoles a las 10 de la noche en directo a través y en exclusiva de Twitch, y lo hacemos con nuestros queridos Patreon, Monse, Manuel Ramírez y Fabiola. ¿Qué tal estáis, familia? Fabiola, como siempre, con toda la energía y con todo el calor de Argentina, ahí nos trae a Poe, lo voy a poner ahí en grande. Mira, mira, mira. Edgar Allan Poe. Ya haciendo ese pequeño spoiler, porque hoy, 7 de febrero, nuevo mes, nuevo ciclo de cine. Si en enero lo pasamos recontra bien y tuvimos mucho cine de calidad con el ciclo dedicado al gran Brad Pitt, que acabó la semana pasada con la misión de Malditos Bastardos, este mes de febrero vamos a dedicarle el ciclo a Historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador, un gran creador y productor de programas que ha realizado películas, programas de televisión, pero Historias para no dormir es una serie de televisión emitida en Radio Televisión Española que se caracteriza por una antología que adapta obras literarias de terror, misterio, ciencia ficción, suspense de autores como Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Robert Arthur, aunque también cuenta con guiones propios y una familia propia de actores. La serie consta de 29 episodios, 17 episodios en el 1966, primera temporada de esta obra, 8 episodios entre el 67 y el 68 y 4 episodios de cierre en 1982. En 2005 se realizaron 6 películas dirigidas por varios realizadores que admiraban a Narciso y que están en Prime Video, nuestro agente colaborador. Y bueno, supuso la consagración Historias para no dormir de una manera de hacer televisión diferente en los años 60, sobre todo aquí en España. Con esos monólogos, él empezó el primer episodio diciendo: hoy empieza un nuevo programa. Serán guiones de media o una hora con el denominador común de limpiar o intentar limpiar el género del suspense y del terror de sus tópicos y sus lugares comunes. No sé si conocíais esta maravillosa obra de televisión. Empiezo contigo, Monse. Hola a todos. Pues yo la conocía como, o sea, en base a que sabía que se había realizado, pero no la disfruté, no la vi. O sea, me pilló pequeñita la primera temporada, o sea, la primera ni había nacido, la segunda muy pequeña y ya la tercera pues no la vi. Entonces, lo que he ido viendo, pues creo que es una oportunidad para recuperar ese tesoro. Creo que es una obra que hay que reconocer de Chicho. Por lo menos mi generación o quizá las más colindantes, ¿no? Anteriores o posteriores, englobemos a lo mejor a Chicho pues con el 1, 2, 3, con los programas así como Sí. más de reality, no más de divertimento. Y yo reconozco que desconocía muchas películas que ha hecho Chicho. Ahora a través de este ciclo que me he ido informando un poquito más y la verdad es que contenta de poderlo redescubrir y de verlo desde otra perspectiva, Chicho, ¿no? De reconocer su obra y disfrutarlo un montón. O sea que sí. Manuel. Contentilla. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Madrid. Bueno, pues yo la verdad que igual que Monse lo conozco por los realities, por los programas de show que hacía. De hecho, cuando me hablaste del ciclo Chicho, dije, será un homónimo, ¿no? Porque no tenía ni idea, claro, yo no he nacido en España, yo he venido a España con 24 años. Entonces, no tenía ni idea, pero me ha sorprendido muchísimo lo que hacía. Sin embargo, pues quiero seguir conociéndolo, o sea, quiero conocerlo en esa faceta, ¿no? Aparte del 1, 2, 3 y de todo lo que él hacía. Sí, además hablaba con Monse en el previo y ahora te paso la palabra, Fabi, que aquí en España no había mucha tradición de este tipo de programas, ¿no? Había muchos programas de música, había muchos programas folclóricos, había muchas novelas o radionovelas, pero no había esa introducción que ya marcó un antes y un después en Radio Televisión Española y que es un hito de nuestra televisión, esa entradilla con la puerta abriéndose y el tun, tun, tun. Que ya te metía en una atmósfera y como le decía a Monse, que me decía ella en el previo, oye, es que yo esto no lo podía ver de pequeña, o sea, lo conocía, es una puerta
conocen muchísimas generaciones, pero que yo como generación me tenían censurado por los temas que tocaba o las historias que decía, que luego en el fondo no son tan terroríficas como podemos imaginar, que tienen ese suspense, pero era como que la sociedad lo asimiló y era un espacio único. Pero Fabi, desde el otro lado del mundo, desde nuestra querida Argentina, ¿tú cómo conociste Historias para no dormir o qué impresión tienes? Yo lo conocí cuando hicimos el cohete, que me quedó por ahí, Sí. acá arriba de mi cabeza, el cohete de Bradbury. Y ahí conocí a Narciso Ibáñez Serrador, pero sí conocía de nombre a Narciso Ibáñez Menta, pero no lo había visto Ujú. tampoco. Es parte de la televisión eh, que se hizo en Argentina y del cine de oro argentino que yo no vi. Pero bueno, era como sinónimo el papá de cine de De calidad. televisión de terror y mis tías le tenían miedo porque eran esos asesinos seriales, así que después ya cuando que lo vi con vos y también vi una película que me gustó mucho de Los muchachos de antes no usaban arsénico, que ya era grande, Sí, una película que me acuerdo siempre porque me parecen, eran los grandes del teatro argentino, a los cuales yo no vi, y del cine argentino que trabajaban en esa película, que está filmada en el Tigre, de acá, de Argentina. sí, sí. Pero bueno, en el caso del hijo, me parece que tiene una gran habilidad. Él escribe como Luis Peñafiel, es guionista, y toda Sí, esa presentación que hace, si bien no es actor como el papá, pero tiene todo, la forma con la que presenta cada capítulo, me encanta. Me sí, encanta y tiene es el don de la escritura, de la lectura y de la escritura. Y es hijo de dos actores, eh, una argentina y el papá español. Y en el caso, por ejemplo, ahora que veía la vida de Poe, de Alan Poe, también él es hijo de dos actores, que bueno, fallece la mamá sí. y bueno, va hacia otra familia. Pero yo digo, porque lo hizo varias veces a Alan Poe, eh, cómo se juntan, ¿no? Las historias y coinciden. Y una infancia tuvo, según Chicho, una infancia muy solitaria, un niño solo, y creo que la de Alan Poe también ha sido así. Sí, Fabiola ya nos mete en el capítulo de hoy porque vamos a revisionar varios capítulos. La semana que viene estaremos en directo a las 6 de la tarde, que es cuando nosotros grabamos esta intro que colgamos en YouTube y en Facebook para ambientar y para invitaros a que vayáis a Twitch a ver el capítulo. Lo vamos a hacer en directo, así que la semana que viene contamos con vosotros miércoles, si no me confundo, si no se me va a mí la cabeza, que estoy con las 14. migrañas ahí, tiquiti, 14, el día de San Miércoles Valentín, además, la casualidad, estaremos en directo todo Cine con Atenea para emitirlo a las 6 de la tarde en vivo, con un capítulo que será La Sonrisa, que es muy bonito, un retrato de Bradbury, pero esta noche, y como bien decía Fabiola, la adaptación que vamos a ver o que hizo Chicho el 4 de marzo de 1966 es El Tonel, que es una sórdida venganza basada libremente en la contenida del relato El barril de Amontillado, The Cask of Amontillado, es un título inglés, que está basado en una obra de Edgar Allan Poe, gran genio del suspense, del terror y de la poesía romántica de su tiempo, con esos alimentos tan naturales y tan oscuros. Y vamos a ver El Tonel. ¿Yo por qué he elegido El Tonel para iniciar este ciclo? Yo por una cuestión familiar o humana o que yo he vivido. Yo en 2021, mi hermana tenía obras en su casa y, bueno, él trabaja en el SAMUR, en el Servicio de Ambulancias de Madrid, y lamentablemente cogió el COVID, que yo no cogí, pero bueno, ya que aprovechábamos la oportunidad para hacer la cuarentena. Y nos encontramos en Amazon Prime, nuestro socio colaborador para emitir Cine con Atenea, Historias para no dormir, los remakes que habían hecho pues Rodrigo Cortés con grandes actores de renombre del cine español. Y vimos el primer episodio de Rodrigo Cortés y nos quedamos
asombrados. Y como somos seres tan curiosos, pues fuimos a la fuente original, que era Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, que nosotros no habíamos tenido el placer ni la ocasión de haber visto, pero sí nos sonaba en todas estas viajes televisivos que tan común son en Navidades o en homenajes, sobre todo a Narciso, que hizo el 1, 2, 3, tan conocido por ello, esa puerta chirriando. Y cuando vimos este episodio nos reímos mucho por una anécdota sobre el vino, porque somos muy amantes del vino mi hermano y yo, y aquí se habla de esto. Pero la historia nos va a llevar a un pueblo imaginario, nos va a llevar a Avalon, un pueblo en Francia, en el que un gran vinicultor, cautivo de la tierra, amante de la viña, del trabajo, de ese hombre de campo, está casado con una mujer de ciudad y viene un buhonero a la ciudad a vender sus cosas, sus viajes, ¿no? Y nos enfrentamos a una historia asombrosa, ¿verdad, Monse? Sí, la verdad es que como espectador, claro, no es como ver una película, aunque sea televisiva, ¿no? Porque es como ir al teatro pero con zoom, ¿no? Claro, Sí. es un plató, son decorados, hay mucho primer plano, no hay efectos especiales, ¿vale? Además está en blanco y negro. Entonces, a colación con lo que decía antes, yo el hecho de verlo después de tantos años de que se emitiera toda esta serie, le doy mucho más valor en ese aspecto, ¿no? Y entonces la historia, teniendo en cuenta ¿no? esas características de que no vas a ver efectos especiales, es todo como muy minimalista. Y es realmente Artesanal, como si podríamos vieras... decir, ¿no? Dime, perdón. Artesanal, ¿no? Sí, artesanal, en pequeños sets, con el presupuesto que tenían, con todo, pero realmente la sensación que te da es de que estás en el teatro. Estás en el teatro y más que en primera fila, estás ahí casi más delante que el apuntador, ¿no? ¿Os acordáis de la concha, no? El apuntador que Sí. normalmente se ponía. Pues te da esa sensación, entonces captas muy bien. Entonces, claro, la historia realmente no es que tenga mucho diálogo, creo que está muy bien resumida y muy bien hilada, ¿no? Entonces estás realmente viendo teatro en la tele. Entonces ahí a mí eso me ha sorprendido. Para mí eso ha sido novedoso. O vas al teatro o te ves un peliculón o otro formato, ¿no? Pero ver teatro en la tele en blanco y negro y con esos zooms y esas actuaciones, pues la verdad es que pues creo que Chicho, además de ser pionero en su época, pues otro genio, ¿no? Del arte. Sí, sí. Sí. Controlaba muy bien esos tempos y la historia en sí, porque perdón, que me he ido por los cerros de Úbeda, la historia en sí, aparte de cómo empieza, que es así como más fresca, ¿no? Más bicharachera y más te va poniendo en situación, realmente con poco diálogo, con pocas palabras y con pocas escenas, cómo te lleva, ¿no? Y cómo tú vas imaginando. A mí me ha encantado el Tolel, me ha gustado muchísimo. Y como decía antes, me lo voy a ver todo de Chicho, todo, incluso las películas que he visto que ha hecho y tal, o sea, me ha abierto, pero ¿cómo que yo no conozco lo que ha hecho Chicho? ¿No? Sí. Sí, la verdad es que es un poco, siempre se le recuerda por el 1, 2, 3, concurso mítico de la televisión, concurso que creo que todo el mundo hemos visto, pero no se le recuerda por ese genio artístico y cómo llevaba también estos guiones, ¿verdad, Manuel? Sí. Sí, yo me pasa exactamente lo mismo que le pasa a Monse. Yo he tenido hoy, bueno, pues cuando he visto el tonel he tenido una serie de sentimientos encontrados porque me ha recordado la primera vez que fui al teatro y como dice Monse, pues es exactamente esa sensación de estar en el teatro, pero no sabes. Entonces es una cosa que me ha impactado muchísimo. Y hay algo que me ha impactado muchísimo más, es el profesionalismo de los actores, ¿no? Cómo llegan con sus gestos, con sus vocabularios, con sus miradas, con sus movimientos. Es increíble la capacidad actoral que tenían o que estamos viendo, ¿no? A mí me ha transmitido muchísimo. Cuando esta mujer le habla al marido con esos ojos y
es increíble. Los diálogos de verdad que no son pues como para plantearlos en un Grammy, perdón, en un Oscar o en un Globo de Oro, pero son maravillosos. O sea, está muy bien, muy bien. Y acuérdense de que en esa época, pues, las circunstancias no daba para mucho más, entonces tenía que ser todo bastante artesanal, tenía que ser todo con muchísima imaginación, a lo mejor hacer árboles de cartulinas o cosas por el estilo, que poco a poco seguramente nos iremos dando cuenta. Eran los años 60, ¿no? A mediados de los años 60. Entonces los 66, sí. medios, y claro, y eran con, además con presupuestos bastante limitados. Entonces, yo creo que para la época esto tuvo que haber sido, vamos, un puntazo, ¿no? Como decimos ahora, ¿no? Ha tenido que ser una revelación bastante adelantado a su época, en fin, impactante. Me ha gustado muchísimo. Igual quiero conocerlo más, quiero seguir viendo y quiero conocer a Chicho en esta faceta que yo completamente ignoraba. Sí, y además decir que estaba haciendo televisión en la dictadura, que ahí el genio artístico hay que controlarlo, hay que llevarlo de una manera muy sutil y contar una historia de verdaderamente potente y adaptar a un escritor como Poe no es fácil, ¿verdad, Fabi? No, él le da su giro y Sí, es diferente. Pero bueno, también pensaba que vos decías bajo presupuesto, pero él, por lo que leí, grababa, filmaba en 35 milímetros y en 16, que es como, hacía cine y es costoso. No es lo mismo trabajar en 35 milímetros y 16 con lo que cuesta la película, y más si la vas a hacer muchas veces, si vas a hacer varias veces la escena, que hacerla para televisión. Parecía como que mucha calidad artística. No sé cómo lo hacía, eso la verdad que lo leí, pero que filmaba así, como si fuera cine. Y en cuanto a la historia, le da su que me parece muy buen escrito a la parte, porque el cuento de Poe, que es el tonel de amontillado, yo no sé de vinos, pero sé que es un jerez, que no sé qué, sí, pero mucho de vinos no sé. El cuento de Poe es solamente en la bodega. Son dos sí. personajes que son Montresor y el Fortunato, que sería el que va, bueno, no sé cómo, cómo decirlo sin spoilearlo, pero bueno, Montresor es el que va a hacer una venganza a este hombre porque ya lo tiene siempre Lo tiene frito, sí. ya lo pasó. Y es una persona que tiene, Montresor es de una familia muy adinerada, y no es así, pero tiene, este es el escudo, Espérate que te un pongo un pie, grande, Fabi. un Ahí pie está. de oro, es un pie de oro sobre fondo azul, no sobre fondo rojo, donde tenés una bicha que está Que te muerde. mordiendo y el Ujú. pie aplasta la bicha. Y bueno, y hablan de eso, Fortunato y Montresor. Y Montresor Fortunato es masón. Y aún así, cuando entran en la bodega, le sigue haciendo bromas, lo sigue gastando, y da habla francés Montresor, que es el dueño y de la bodega, y dice solamente dos frases. Cuando le muestra este blasón, dice una frase que nadie de esa familia se va, yo lo anoté, una frase que tiene ese, nadie me provoca impunemente. Y después otra en latín que descansa en paz. Bueno, el giro que le da Chicho, Chicho. como le dicen Chicho Ibáñez Serrador, es que le pone una mujer, una infidelidad, que lo pone en el carnaval, que será el carnaval italiano, y Fortunato va con eso de bufón y los cascabeles en la cabeza. Acá lo pone en la fiesta de la vendimia, y le da ese giro que es
eh, la cuestión de la infidelidad. Y me hizo acordar una película que sí, esa la vi cuando era niña, una de Laurence Olivier con Michael Caine, que es un juego así también, entre dos personajes que está basada en una obra de teatro, Sí, pero esta es anterior a esta, a la que yo te digo. La que yo te digo es del 70 y algo, y esta es muy anterior. Es decir, que no es que sí, que la hemos puesto anteriormente, la de Michael Caine, que con el payaso, con el marinero. bueno, sí, bueno, yo la vi y la vi cuando era niña y me la acuerdo, no me acordaba de qué era, pero me acuerdo esos dos personajes y eso tan de venganza y ese juego mortal. Y esta es muy anterior, así que se le ocurrió a él mucho antes que la que yo te digo que se llama Trampa Mortal, que también son dos actuaciones excelentes, de un dueto y ahí entre Michael Caine y Laurence Olivier inolvidable. Así que son muy adelantados. También el papá, porque donde trabaja Narciso Ibáñez Menta, le pone a las historias para no dormir, como en el cohete que ya habíamos visto, le da como eh, Su sello. una, todavía lo lleva más, lo categoriza más, me parece, el rol en las actuaciones. Sí, y la película es de Mankiewicz, de ese famoso hermano del guionista de Sí, Ciudadano Kane, que es La Huella, que es una película del 72. Estamos Juego hablando Mortal, que... Sí, o sí. Juego Mortal, pero bueno, que es de un gran guionista y director como que era Joseph Mankiewicz. Pero hoy, bueno, Fabiola haciendo su gran aportación, que por eso la dejo para el final, porque nos aporta en demasía. Yo estoy súper agradecido, Fabiola, de verdad. Es que soy más grande, creo. No es porque tenga memoria, es porque creo que soy la más grande de edad. Sí, sí. Bueno, ¿qué escena os ha gustado del capítulo por ir ya cerrando? Yo tengo que decir que la que más me ha gustado es la del alcalde, porque en esta historia estamos dentro de la historia, le están contando la historia que pasó y está en una fiesta del vino, que es la mayor, y el alcalde hace el mismo discurso borracho y me encanta esa escena con el pueblo, con toda la bandurria, con toda la iconografía que muestra de la época rural, ¿no? Que también en España se vivía de una forma tan intensa. ¿A ti, Monse? A mí al final. No puedo spoilear porque, Claro. claro, es una escena tan, pero el final sí, sobre todo la escena que no te esperas y dices, ah, pues mira, porque ahí creo que también se arriesga bastante, ¿no, Chicho? Supongo que en esa época, por mucho que él quiera desarrollar su ingenio y en la época que era, pues también debería medir mucho lo que expresaba, ¿no? A través también de la imagen, no solo del texto. Y teniendo en Sí. cuenta que la mayoría de gente, creo que ahí hizo una labor también, Chicho, de que no todo el mundo iría al teatro, ¿no? Entonces, el llevarlo él a las casas y teniendo en cuenta que sería un público mucho más, ¿no?, generalista y globalizado en cuanto a la época, creo que ahí ese punto que le da en esa escena a mí me pareció ¿Y una cómo mide el guinda. tempo en Sí, el tempo en la escena, eh? sí, Cómo no tiene prisa, cómo va no, ladrillo a ladrillo, ¿no? sí, sí, ladrillo a ladrillo más los puntos suspensivos que tenéis que ver. Sí, no, no. Pero esa escena me encanta. Cómo la va desarrollando mientras hace, ¿no?, los ladrillos, tal, y luego ya cómo lo borda, y ahí ya, fin, ¿no? Dices, guau. O Cómo sea, cumple los deseos de su invitado, ¿verdad, Manuel? ¿Cuál ha totalmente, sido tu escena? Eh, totalmente. Vamos a tener claro de que ese señor, para la época en que vivió, tenía que estar haciendo cosas que no fastidiaran al régimen, porque la censura franquista era repulsiva. Claro, Entonces tenía que tener muchísimo cuidado en adaptar pues los guiones a que agrade al franquismo, ¿no? Entonces ahí tuvo que tener muchísimo tino, ¿no? Y para hacer eso realmente tienes que ser un genio para darle la vuelta, para intentar decirlo, pero con sutileza, usando mucha metáfora, mucho dualismo,
Ahí es admirable. Todos los artistas de la época de la represión franquista que quisieron expresarse, pues yo de verdad les admiro muchísimo, porque creo que yo no hubiese sido capaz de hacerlo, pero bueno, es parte de la... Bien, que me voy por los cerros de Úbeda, como la parte, siempre he tenido fascinación desde pequeño, desde que era niño y veía las películas de los romanos, cuando batían las uvas con los pies. No sé por qué tengo una conexión, seguramente en mi vida anterior haber sido vendimiador o pisador de uvas. O bodeguero. ¿Cómo? Bodeguero. Bodeguero, por ejemplo. Pero esa es una de las escenas que me gusta, no solamente de este corto, sino de casi todas las películas. Me fascina ver esa escena, siempre, de los pies pisando uvas. Y la escena de que ha dicho Monse, la última escena, la que cierra, es impactante. Y la que precierra también, cuando él está haciendo una pared, y yo que soy bastante claustrofóbico, entonces no me imagino en esa situación, o sea, me muero antes de que ponga el último ladrillo, ¿sabes? Mira, la claustrofobia, es que eso es horrible. O sea, a mí cuando me meten para hacerme estas pruebas que te hacen en los hospitales, los TAC creo que se llaman, ¿no? Que te meten por esos túneles, madre mía de mi vida, es horrible. Pero en fin, esas son las escenas que más me han gustado. Javi. Yo, como hablaba Manuel, me estaba acordando que, bueno, he ido a algunas bodegas y hay una que era muy bonita, que se llama Piatelli, y a medida que íbamos bajando, la verdad que me empezó a agarrar eso así, y tuve que subir y me asistieron los chicos de ahí que eran amorosos de esa bodega, pero me empezó a agarrar como algo que me faltaba, no sé qué, pero bueno, no me pasó en todas, me pasó solamente en esa. Y en cuanto a la escena, me gusta en la fiesta, cuando está con el marido ella, y no le gusta bailar al marido. No lo puedo creer. Y es cuando se le aparece, bueno. El buanero. Sí, bueno, el que yo le llamo Fortunato, y con toda esa magia que le despliega, ¿no? Y bueno, esa me gustó. Ah, y por las cofias que tienen también. Sí. Ahí, las cofias, bueno, eso me llama mucho la atención porque acá nunca lo vi yo. No sé de qué época es un poco. Esas cofias así que se ponen en la cabeza me encantan. Sí, preilustración, más o menos. Viene de... Además está imitando un poco el estilo francés, de la costa francesa. Y hay un toque ahí de reírse del vino francés de una manera muy sutil, que veréis en la película, El gran secreto de la familia. Y además lo que estaba diciendo Fabiola, ¿no? Del marido y la mujer, crea una trama ahí que para la época la lleva muy bien, y sobrepasa todo. Y bueno, ya para destacar también, porque hacer la reflexión final, ¿cómo habéis visto el monólogo de Narciso para presentar el capítulo, ¿no? Que siempre tiene ese monólogo como expresado, ¿no? De que su intención era... El terror está estereotipado, sobre todo en la España de aquella época, está con tanto folclore como que el estereotipo, los libros, como hacer una barraca, ¿no? Que pretendía y cómo presentaba tan finamente y cómo amaba ese género, ¿no? El terror, el suspense, la ciencia ficción. Y en este monólogo a mí me encantó porque no le vi venir el apunte cómico que hace al final riéndose de su propia productora, ¿no? Como hemos gastado tanta plata en el capítulo, pues bueno, nos hemos quedado así, ¿no? ¿Cómo habéis visto ese monólogo tan brillante de Narciso Ibáñez Serrada? Es un monólogo digno de un genio, ¿qué quieres que te diga? O sea, este señor acaba de descubrir un nuevo genio en el mundo. Yo no lo conocía del 1, 2, 3 y de esto. Pero es que es maravilloso, un monólogo donde se burla de sí mismo, muy socarronesco, ¿no? Es increíble, a mí me encantó. ¿Monse? Yo creo que Chicho, si hubiera enganchado la época del Club de la Comedia, no sé si Fabiola conoce el Club de la Comedia, que aquí en España se ha hecho... Es un programa micro abierto, como Seinfeld, más o menos.
Pues No lo creo que Chicho Lo hubiera hubiera ganado estado de muy bien sobra, ¿no? en el club de la comedia, ¿no? Pues yo creo que Chicho sabía nadar y guardar la ropa súper bien, ¿no? Y ya enseguida ya te ponía en situación y tú solo tenías que sentarte delante del televisor, te aclimata muy bien, porque te da un puntito de suspense, un puntito de sátira, un puntito de sorna, un puntito de crítica, ¿no? Como, en este caso, como tú decías, la crítica que en ese monólogo me parece que dice lo del sueldo, ¿no? Sí, sí, De sí, que sí. él le había renunciado al sueldo porque, bueno, no daba para más, ¿no? Para producir, ¿no? La película o la serie en sí. No sé si se refería a un capítulo o a toda la serie de esa temporada. Pero creo que te hace una buena receta, ¿no? De yo me quedo tranquilo porque te hago la crítica, pero salvando la censura, al mismo tiempo te hago reír un poquito y al mismo tiempo ¿no? Te pongo un poquito a la expectativa, ¿no? De, pues bueno, de que va a haber un misterio y que estés atento, ¿no? Entonces yo creo que ahí, claro, no los he visto todos, es el primero que veo, bueno, sí que he visto un poquito así, en plan, vale, de que va a ir el ciclo, pero creo que tiene su estilo propio, Tiene muy un él. estilo muy potente, sí. Sí, muy Muy sorna y creo que se avanzado, hubiera ¿no? podido desarrollar podría haber sido cómico, que de hecho también lo fue, ¿no? Porque también tocó muchos Mm. palos, Chicho, realmente, ¿no? Entonces yo Pero creo era que como ahí muy hace avanzado, un creo yo, cóctel para bueno. su... ¿Di, ¿Sí, Manuel? Manuel? No, que perdona, que era como muy avanzado para su época, ¿no? Mm. Era... Sí. Sí, sí. Yo creo que sí, avanzadísimo. Sí, cambió la manera de hacer televisión. O Sí, sea, a sí, partir sí. de él, Radio Televisión Española funciona de otra manera. Los capítulos, hay 2 capítulos de esta serie que van a festivales internacionales, que no le dejaron llevarlo como era el asfalto. Él cambia la manera de comunicarse con el público, de entretener y de inspirar también. Y también de hacer una labor divulgadora, porque en aquella época cuentos de Poe, Bradbury. Claro, Es difícil que la gente conociera quién era Ray Bradbury. claro. Ahora sí, ahora ves la historia y dices, esta historia la he visto en Los Simpson, que es tan típico y tópico, ¿no? Pero él en el año 66 plantea una manera diferente, muy disruptiva, de hacer tele con medios, aunque fuera un teatro en el Prado del Rey, donde están los estudios, Sí. aunque sean estudios que él transformaba y recopilaba. Y como decía Fabiola, haciendo cine, ¿no? ¿Cuál es tu escena? Bueno, perdón, ¿cómo has visto el monólogo, Fabi? Perdóname. Lo que pasa es que yo vi esta y después empecé a ver todas y ahora me acuerdo de que era de que terminaba con los toneles, esos Sí, 3 toneles alejándose. Pero bueno, vi todas y como que tendrías que compilar todo, sería como un capítulo aparte, compilar la primera parte donde habla él, porque es la verdad que es muy interesante cada una, cómo lo presenta, porque en otro dice que le mandan cartas, dice, pero esto no es terror, sí, tiene que ser algo más de miedo, más que la gente, que no nos vayamos, y bueno, y va jugando con todo ese tipo de cosas. Y también la voz, que creo que él es uruguayo, eh, sí. por lo que vimos en el cohete, creo que nació en Uruguay. Entonces, al tener la voz diferente, es como que hay un distanciamiento y después entra la historia con esa dicción y ese acento español. Y eso te da como una cosa de distanciamiento, me parece. Sí, él era de Montevideo, del año 35. Y bueno, como hemos dicho, director de cine, realizador de televisión, productor, director teatral, actor, guionista. Bueno, hizo también Historias de la frivolidad, el 1, 2, 3 responda otra vez. Y aquí vemos su admiración a Hitchcock, ¿no? Como él también hace las historias de Hitchcock, como Alfred Hitchcock presenta con ese sello tan particular que tenía el bueno de Hitchcock, pero con su sello y con sus guiones y con su capacidad creativa única, ¿verdad? Y Orson Welles también tenía un ciclo así, que presentaba y Sí, aparecía así de negro y con el humo, y no sé si una pipa o algo así, pero me acuerdo, tararán, tararán, que era un ciclo creo que británico, de televisión. Yo creo que Jack Palance también tenía uno, ¿no? Creo que se llamaba Galería Pero de Terror o que era norteamericana. no, no lo sé, no lo sé.
Sí, Creo que eran de cosas extraordinarias o raras. cine de terror, creo que se llamaba. Uno que yo veía con mis hermanas cuando yo era muy pequeño. Y eran, sí, eran historias paranormales de un avión que desaparecía durante 20 años y que aterrizaba, yo qué sé, después de 20 años de haber estado perdiendo cosas, así que pasaba. No recuerdo cómo se llama, pero bueno, programas que marcan tu Sí, vida. sí, bueno, está Narciso revisando un poco antes de poner. Él hizo la serie El Premio, hizo el guión, un programa especial, hizo A su aire, que era musical, hizo La gente quiere saber, que eran entrevistas, hizo Hablamos de sexo, El semáforo, La culpa, Memoria de elefante. Bueno, una persona reconocida con el premio Ondas en el 64, en el 69, en el 72, en el 90, Antena de Oro, el premio Lope de Vega, el Iris de toda una vida, el Ondas de Oro, el premio Nacional de Televisión, el Feroz de Honor, el Goya de Honor, o sea, una persona que ha influenciado a muchos y un artista que es un lujo homenajearle en este mes de febrero al gran Narciso Ibáñez Serrador, a sus historias para no dormir y a vosotros, al público, ya que vamos a empezar ya el ciclo. Tenéis la palabra, como hicimos en el ciclo de Brad Pitt, que decidisteis la última película, entre 12 monos, Ocean's Eleven y Malditos Bastardos, elegisteis Malditos Bastardos. Y durante el mes de febrero, mañana en el canal de YouTube de la editorial Libros con Atenea, saldrá la encuesta para que elijáis el ciclo que vosotros queréis que hagamos. Yo no he elegido ninguno de los tres personas, actores, directores. Bueno, son un director y dos directores y una actriz. Monse ha elegido a la gran Audrey Hepburn para hacer el ciclo, así que podéis votar. Fabi ha elegido a Terry Williams, que también podéis votar. Y Manuel ha elegido a Almodóvar, que no podéis votar. No, es broma, es broma. Lo sabía, es verdad, Manuel. Oye, No, esas son las tres opciones. Saldrá en la encuesta, ¿vale? Mañana. Yo el vídeo está colgado esta noche en YouTube. Ir ya a Twitch porque empieza Historias para no dormir. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Y en el primer comentario fijado mañana estará la encuesta y lo fijaré también en los próximos vídeos que hagamos. Y el miércoles que viene, 14, día de San Valentín. El día 13 es el día del soltero también, pero bueno, no iba a hilar por ahí. Bla, 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 bla. El miércoles 14 a las 6 de la tarde, hora de España. ¿Qué hora es allí en la Argentina, Fabi? 4 horas menos. A las 2 de la tarde, hora de la Argentina. Estaremos en directo por primera vez, toda la familia de Cine con Atenea, para ver otro episodio. Pero aquí y ahora arranca El Tonel, una historia para no dormir. Que la disfruten.